sé, que es más bien un sentimiento de nulidad, ¿no? Porque siempre no sabía muy bien qué hacer. En realidad me estoy remontando hasta hace tantos años, ¿no? Sí, esta especie de sentimiento de ser un inútil, ¿no? De alguna manera. Bueno, claro, no tiene ciertas cualidades o qué sé yo, pero habilidades, exacto. Pero bueno, pues ¿cómo logras hacer algo, ¿no? ¿De qué se trata todo esto? Y claro, en el camino uno va como viendo cosas, qué sé yo, ¿no? Conociendo gente, dispersándose un poco, luego concentrándose, etc., ¿no? Hasta que de pronto viene algo que parece interesante, claro, y en todo este camino hay un proceso de aprendizaje también. Digamos, hasta que en algún momento llego a las imágenes, ¿no? Y a la cuestión de la historia, ¿no? Y eso para mí, de alguna manera, bueno, de niño también me gustaba mucho la historia, ¿no? Entonces, claro, en el colegio era lo que más me gustaba, ¿no? Pero siendo un niño, claro, uno tiene una comprensión de la historia que tiene que ver, claro, con las imágenes, de los libros, con las historias que cuentan, etc. Una especie de fantasía también, ¿no? Una fantasía sobre otros tiempos, etc., ¿no? Eso siempre me gustó mucho, pero me había olvidado un poco de eso. Y el lado de la política siempre me interesó, porque es como otro componente, ¿no? O sea, la política entendida como la vida social, la vida de la ciudad, ¿no? Y bueno, y las diferencias y los conflictos y todo ese tipo de cosas. Entonces son como elementos que van configurando un interés, ¿no? Y que eventualmente se devienen en obra, ¿no? Para mí fue importante, creo que fue muy importante Alemania, estar en Berlín. Yo estuve estudiando en París y era sumamente aburrida la escuela. Además, claro, tampoco sabía muy bien qué es lo que quería hacer, ¿no? Llegué a Berlín y podemos ver unas imágenes. En verdad voy a mostrar imágenes de archivo, he pensado, quizás no dibujos, sino cosas. Como que estando en Berlín, bueno, estas son unas imágenes de las miles y miles que voy sacando de los archivos, ¿no? Del diario La Crónica, y es del año del 35, pero hay unas imágenes del año 37 y 39, ¿no? Durante el gobierno fascista de Benavides. Pero en fin, estando en Berlín, de alguna manera, para empezar empecé a trabajar, ¿no? Eso es importante. Es decir, antes llevaba una vida estudiante, ¿no? En Berlín ya no era estudiante y empecé a trabajar, ¿no? Y me propuse hacer algo, ¿no? Y de alguna manera estaba haciendo cosas muy abstractas en esa época y descubro nuevamente a través de cuestiones, quién soy yo aquí en Berlín, qué hago, qué tengo que hacer, o sea, ¿no? Hacer arte, pero qué cosas, ¿no? Entonces empecé a pensar en imágenes que tenían que ver un poco con de alguna manera con la cuestión de la identidad, o de dónde uno viene, ¿no? Es una cosa muy natural, muy normal, estando en otro contexto, digamos. Y como siempre visitaba las bibliotecas, pues por ahí me encontré un panfleto justamente de la época de Benavides y me pareció muy interesante esta cuestión de esta diferencia, ¿no? en este caso propaganda, ¿no? La representación de algo y lo que, digamos, el discurso y lo real, digamos, ¿no?
Entonces, a partir de ello, empecé a trabajar de manera cada vez más sistemática y así se fue constituyendo un poco el trabajo hasta ahora, ¿no? En verdad, tengo, para hablar más concretamente, mi modo de trabajar actualmente es, bueno, es muy dependiente de todo el trabajo de archivo, ¿no? Soy una especie de logófago, me voy a las bibliotecas con mi cámara fotográfica, estoy trabajando con asistentes también, entonces lo que hago es, por ejemplo, establezco listas de títulos que me interesan, que los encuentro en el archivo online de la biblioteca, y luego doy estas listas a los asistentes y yo mismo también voy a ver algunas cosas, ¿no? Entonces sí, se va acumulando un material considerable. Digamos que es como un proceso de acumulación, ¿verdad? Pero que se deviene cada vez mayor, entonces eso también requiere otro tipo de esfuerzo, administrar eso y también seleccionar, ¿no? Porque el trabajo es no básicamente, pero gran parte del trabajo es seleccionar, ¿no? Seleccionar las imágenes, para empezar temáticamente, ¿no? Es decir, bueno, desde hace 2 años empecé un ciclo de dibujos relacionados con, digamos, las representaciones de lo colonial, del colonialismo, ¿no? En el contexto del histórico del imperialismo europeo, ¿no? Del siglo XX sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, es como, esa era la idea. Y nada, en verdad todavía estoy en ese ciclo, ¿no? Y claro, otra cosa del trabajo es que, no sé, quizás yo creo que tú, Jota, también, bueno, tú tienes también una formación académica, que no es artística, de otro tipo, pero cuando has hecho este trabajo pues, con Sarkozy, por ejemplo, de hecho asumes el rol de un periodista, ¿no es cierto? Entonces, en mi caso, hay esta cuestión del historiador. Evidentemente no soy ningún historiador, siempre leo textos sobre historiografía o sobre historia, textos académicos, pero no soy ningún historiador ni pretendo serlo, ¿no? Pero quizás ese es un punto que me interesa, porque es como, digamos, el trabajo es como estar un poco en ciertos bordes, ¿no? En ciertos bordes con relación a otras prácticas, ¿no? A otras prácticas que son generalmente académicas, ¿no? Entonces el trabajo de uno no es académico, uno hace, para empezar uno hace lo que puede, ¿no? Y luego pues vas viendo, ¿no? Y vas armando también un discurso, ¿no? Pero que no viene de la academia, es decir, no hay uno no tiene pues una legitimación con relación a lo que hace un sentido, qué sé yo, pues epistemológico, o sea, no sé, no es pero sin embargo sí, y ahí viene la intención, ¿no? Es decir, cuando estoy trabajando con las imágenes es porque me interesa la historia y porque la historia es algo que está presente en el presente justamente, ¿no? Y que es toda una construcción, ¿no? Y ahí la relación de la historia con las imágenes es un poco donde se ubica mi trabajo, ¿no? Y hay varias cosas, porque está la cuestión de la interpretación de la historia, ¿no es cierto? Está la cuestión de las imágenes en sí, ¿no? Y está la cuestión también de ya como práctica artística de la traducción de esas imágenes, ¿no? En este caso en tinta, ¿no? Y que es como una especie, no es como un ritual, sino que es una práctica cotidiana, ¿no? Que
la verdad que no me interesa mucho interpretar qué es lo que eso significa, ¿no? Pero digamos que de alguna manera